Como le hemos venido diciendo, Keir Starmer es el nuevo primer ministro de Reino Unido. El líder laborista asume las riendas del Ejecutivo británico luego de la amplia victoria de su partido en las elecciones del 4 de julio. De esta forma, los laboristas ponen fin a 14 años de gobierno del Partido Conservador. Vamos a analizar este cambio de rumbo en la política británica con Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en el sur de Chile. Paulina, un gusto estar contigo. Gracias por estar en France 24. No, gracias a ti y un gusto estar nuevamente con ustedes. Paulina, empecemos por hablar de los resultados de las elecciones. Los laboristas lograron cerca de 412 escaños en el Parlamento. ¿A qué se debe que los laboristas hayan logrado ese nivel de apoyo popular? Al hastío de la gente, sobre todo en los últimos años, de 14 años de gobierno del Partido Conservador, creo que aquí ha habido más un voto rechazo, de cansancio. Pensemos que el último tiempo en el Reino Unido tuvieron 5 primeros ministros, desde David Cameron, Theresa May, luego Boris Johnson, Liz Truss con solo 44 días y finalmente a Rishi Sunak, con problemas económicos muy graves, no tomando el control, como fue la promesa del Brexit, y con problemas muy profundos que hoy día ya la gente sencillamente dijo que quería un cambio, como lo decía el eslogan del propio Sir Keir Starmer. Y a nivel local, centrándonos más ya en la ciudadanía y también en el propio Reino Unido, ¿cuáles crees tú que son los desafíos de este nuevo gobierno? Bueno, fundamentalmente el tema de la situación económica. Pensemos que el año pasado el G7, es decir, los 7 países más industrializados del mundo, donde está el Reino Unido fue el único que estuvo en recesión. Ahora último estaba mostrando una cierta recuperación económica, pero los datos son muy malos. Esto le llega a la gente. Hay problemas para llegar a fin de mes, sobre todo en las clases medias y medias bajas. El Brexit ha tenido un impacto muy grande en la ciudadanía. Está el sistema de salud quebrado, está el tema de pensiones. Hay una serie de temas reales, concretos, en que influyeron finalmente en decir ya no queremos más a conservadores en el poder y ahora se le entrega la responsabilidad a los laboristas que llegan después de 14 años, después de Tony Blair, y con un tremendo desafío para Starmer. Con este cambio de rumbo, con este giro del país donde también se reflejaron todos los problemas profundos que tenía Reino Unido, como tú bien dices, la economía, que también se hace mucho el símil desde el Brexit, cuando empezó en el fondo todos los problemas económicos, ¿crees tú que la ciudadanía hoy día pueda voltear quizás y hacer un cambio respecto de la relación con la Unión Europea? ¿Exigirle quizás a Starmer que se afiance esa relación? O sea, que se afiance sí, yo creo que se está exigiendo también una mejor relación, que es la que no tuvieron todos estos primeros ministros que yo te nombraba, especialmente una época muy mala con Boris Johnson, muy mal llevado la negociación de salida de Theresa May, peor aún con Liz Truss, mejoró un poco con Rishi Sunak, pero veo muy difícil en el corto plazo que vayan a pedir un reingreso a la Unión Europea. Tampoco sé que la Unión Europea hoy día aceptaría al Reino Unido en las condiciones en las cuales se salió, porque tenía muchas excepciones que no cumplen los otros países de la Unión Europea. Lo veo muy difícil el entrar, pero sí el mejorar las relaciones. Este acuerdo de salida al que llegaron, los acuerdos bilaterales, tiene que mejorarse. Las conversaciones no han sido fáciles y finalmente, si bien ambos han perdido, quien ha perdido muchísimo más, obviamente, es el Reino Unido. Y en un tema particular, que es el de la inmigración que fue el tema del Brexit de manera muy fuerte. Muchos extranjeros se fueron del Reino Unido, pero los que se fueron los europeos que están en la Unión Europea, se fueron a sus países y no volvieron, y eso les causa un problema desde el sistema de salud hasta camioneros que llevan el petróleo, el diésel entre ciudades, pero la inmigración ha continuado de terceros países. Y eso siempre fue así, y eso es lo que tratamos muchas veces de explicar dentro de las mentiras de los que estaban en el referéndum a favor del Brexit, que la inmigración no dependía de la Unión Europea. La inmigración dependía en gran parte del propio Estado del Reino Unido, y esto se ha comprobado. Exactamente. Y centrándonos quizás ahora en la política más a nivel internacional, fuera también de la Unión Europea, con la llegada de Starmer al poder, ¿crees tú que habrá cambios de qué tipo?
En algún sentido yo creo que no va a haber cambio, se va a mantener la política de apoyar, por ejemplo, a Ucrania eh, en- dentro de la OTAN. Recordemos que el Reino Unido es parte tanto de la OTAN como también tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Creo que eso va a continuar igual. No veo grandes cambios en política exterior, salvo esto que te decía yo de la vinculación con la Unión Europea. Creo que el Reino Unido va a mantener también el discurso que ha tenido hasta ahora en la situación en Gaza e Israel, eh, y en eso juega muy importante el hecho que Steinmeier haya sacado a Jeremy Corbyn, que era acusado de antisemita, y si bien fue elegido diputado, fue como por fuera del partido. Por lo tanto, ese sector del laborismo no es el que está hoy día fuerte, y creo que en eso va a ser bastante más moderado eh, Steinmeier como líder del Partido Laborista, que era uno de los miedos que algunos tenían de este antisemitismo que se le acusa a cierto sector. Y al otro lado, ¿qué crees tú que pasó con los conservadores? ¿Por qué es la peor derrota en los últimos años, fuera del hastío que tú nos nombrabas al principio? Mira, el mal manejo finalmente de sobre todo lo que fue el Brexit, creo que tuvieron un muy mal periodo con estos últimos primeros ministros que yo te contaba, muy malas decisiones tomaron, nunca tomaron el control finalmente como prometieron gran parte de los conservadores que estuvieron de acuerdo con el Brexit, de volver a el pueblo británico este control y no estar en un caos. La verdad es que el caos está más que claro y eso fue lo que finalmente fue castigado, a pesar de que si tú miras el porcentaje de votos, no es un porcentaje tan bajo, un 23%, pero con el sistema uninominal que tiene en el Reino Unido, el cual se gana el distrito, aquel que gana un voto más, la distorsión es muchísimo más grande, entonces pierden 250 escaños, que es muchísimo, pero en porcentaje no es tanto. Lo que pasa es que aquí arremete también el partido Reform UK, que es justamente el de Nigel Farage, que es el que estaba de acuerdo con el Brexit, donde obtienen 4 escaños, pero salen segundo en varios distritos, y lo que impidió también que conservadores mantuvieran o ganaran ese puesto o ese escaño. Entonces, hubo por distintas partes y explicaciones al castigo finalmente a los conservadores, que no quedaron como tercera fuerza, que era lo que se temió en algún momento en algunas encuestas, donde daban segundo lugar a los liberaldemócratas que subieron, quedaron segundos, son la oposición, van a ahí tener que ver cómo formar el gabinete de las sombras, Ujú. pero creo que es un castigo finalmente que le han dado los británicos a este cansancio y a este mal gobierno que se ha hecho durante ya varios años, sobre todo desde el referéndum del Brexit.